Good morning, guys. Today is Thursday. We're going to be working on the language book on page 52. Also, we're going to be working on the page 39 and 40 of the vocabulary and grammar. Buenos días, padres de familia. El día de hoy en el libro de language vamos a estar trabajando la página 52. También vamos a estar trabajando la página 39 y 40 del libro de vocabulary and grammar. Okay, so what do we have here? On page 52, we have identify and sequence words. Look for words that tell the order of the events. ¿Qué son las sequence words? Identificar las sequence words. Ok, para empezar, ¿qué son sequence words? Son palabras de secuencia. ¿Qué es secuencia? Ok, por ejemplo, la secuencia es una forma, un orden que llevan las cosas. Por ejemplo, la secuencia de los números. Usted sabe que después del 1 sigue el 2 y que después del 2 sigue el 3. Que luego del 3 sigue el 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Pues eso es una secuencia. Entonces, las palabras de secuencia son las que denotan, ¿qué es denotar? Mostrar. Las que denotan el orden de ciertas cosas. Por ejemplo, primero, siguiente, después, finalmente. Esas son las que tenemos aquí. We have first, que es primero. We have next, que es siguiente. We have then, que es después. We have finally, que es finalmente. Primero, usted empieza una oración. Siguiente, usted continúa hablando acerca del tema. Después, usted da ejemplos. Por ejemplo, cuando alguien está exponiendo, empieza por introducción, luego por el cuerpo, luego por la conclusión. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando ustedes se bañan en la mañana, ¿qué es lo primero que se lavan? La carita y después el cuerpo, los brazos, los hombros y luego se lavan las piernitas y por último los pies, ¿verdad? No empezamos primero de los pies y luego las piernas porque no, todo lleva una secuencia. Y finalmente uno se seca, ¿verdad? Entonces, como ustedes acaban de escuchar, yo les demostré cómo se utilizan las palabras de secuencia. Ahora vamos a escuchar una historia, vamos a seguir la lectura y vamos a identificar estas palabras que les acabo de mencionar. Grandfather's carrot. One day, Grandmother says, "We don't have any food in the kitchen. What can we eat?" "We have an enormous carrot in the garden," Grandfather says. "It's time for carrot soup." Grandfather goes out to the garden. He pulls on the carrot. But it's as big as a giant. It doesn't move. He calls Grandmother. He calls Mother and Father. He calls sister and brother. He calls Little Dog. "Come and help," he says. First, Grandmother pulls on the carrot, but it doesn't move. Next, Mother and Father try. Then, sister and brother try, but the carrot still doesn't move. Finally, Grandfather says, "Let's all pull together. 1, 2, 3, pull!" Grandfather, grandmother, father, mother, sister, and brother all pull. Even Little Dog pulls. They pull and pull on the carrot. And out it pops. Okay, so now we just listen to the audio, we follow the reading. Now it's time for us to underline words that tell order. ¿Cuáles vamos a subrayar? Las sequence words, las que denotan orden. Okay, so one day Grandmother says, "We don't have any food in the kitchen. What can we eat?" "We have an enormous carrot in the garden." Grandfather says, "It's time for the carrot soup." Grandfather goes out to the garden. He pulls on the carrot, but it is as big as a giant.
He doesn't move. He calls grandmother. He calls mother and father. He calls sister and brother. He goes, allow me a moment. First next line. Yep. But where are they? Come and get help. First. We have them. Ya les encontramos. First. La primera. Next. Then. And finally. Ahí está. Esas son las que tenemos que tener subrayadas, ¿verdad? Después de leer la historia. Now we have here some pictures. Vamos a poner. Vamos a tener aquí, vamos a tener la historia. Aquí tenemos la historia. Ahora, what lesson does the family learn? ¿Qué lección aprendió la familia? Y también usted al leer la historia. Little dogs are strong. Los perritos son fuertes. Carrots are good for you. Las zanahorias son buenas para usted. O a family is strong together. Una familia es más fuerte junta. A family is strong together. That's right, that's the one. ¿Sí? Esa es la respuesta. Esa es la que tenemos que tener marcada. Y eso sería todo en la página 52 de Language. Now, en la página de Vocabulary and Grammar, que son la 39 y la 40. We have here page 39. We have read and choose the correct answers. Then check your answers. Number 1. How many apartments are there? Number 2. Is there a hospital? ¿Hay algún hospital? Number 3. Are there any schools? ¿Hay alguna escuela? Number 4. The chairs are around the dining room table. Number 5. The dining room is across from the kitchen. Number 6. The living room is between the bedroom and the dining room. Number 7. There's a table next to the bed. Number 8. There aren't any chairs. Number 9. There are toys on the bed. Number 10. There aren't any children on the bed. ¿Ok? Así deberían de quedar esta parte. Now in page 40, página 40, we're finishing. We're going to start the new topic. Look and label family members. Aquí vamos a mirar y a poner el nombre de cada uno de los miembros de la familia. So the first one, grandparents, abuelitos o abuelos. Grandfather es abuelo y grandmother es abuela. Parents, padres, ambos, los dos, ¿ok? Father es padre de papá y mother es mamá. Siblings, hermanos. Brother es hermano y sister es hermana. Okay? So, the first one, grandfather, grandmother. Next one, mother, father, brother, sister. Así quedaría la primera parte. The next part, it says, look, read, and choose the correct options. Number 1, they are our grandparents. Number 2, they are our parents. Number 3, we are siblings. Okay? Now, in the last part, it says, look, read, and choose the correct sentences. Okay? Vamos a mirar, leer y escoger las oraciones correctas. The first one, we are a family. Esa correcta, ¿verdad? Number 2, I am a grandparent. Yo soy una abuela. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Marcar la oración que sí encajaba con la imagen. En la primera dice, we are sisters.
¿Son los niños que están en la imagen hermanas? ¿Verdad que no? No, por eso es que esa no la marcamos. Number 2 dice, we are a family. Somos una familia. ¿Encaja la oración con la imagen? Sí, ¿verdad? Son una familia. And then number 3 dice, I am a grandparent. Soy un abuelo. ¿Es correcto? ¿Es la señora un abuelo? Sí, ¿verdad? No dice grandfather, dice grandparent. Y remember, grandparent significa abuelos. Ambos, los dos, cualquiera de los dos. Number 4 dice we are mothers. Vemos dos hombres ahí. ¿Son ellos madres? ¿Verdad que no? Entonces, por eso esa no está marcada. Y eso sería todo el día de hoy, jueves. Recuerden que las tareas se me entregan siempre de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Si llegan a tener alguna complicación o algún asunto, también se me hace saber para que yo esté sabida de que me van a entregar las tareas después. También la fecha límite para enviarlas es el viernes 1 de mayo. Espero gocen de salud, muchas bendiciones, nos vemos mañana.